Hola, qué bueno que esté con nosotros. Chema Sánchez es un comunicador internacionalista, además es uno de los veedores internacionales invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para las próximas elecciones del 28 de julio. Chema, gracias por estar con nosotros y compartir con Alma Plus TV. Aquí estamos, en tierras libres del imperialismo. Chema, su segunda experiencia como observador, como veedor de este proceso electoral en Venezuela, pero específicamente de elecciones presidenciales. ¿Qué le parece? ¿Cómo encontró el país? ¿Cómo ve los ánimos dentro de las campañas políticas que se están haciendo? A ver, los ánimos los veo muy positivos, pero también veo el ánimo positivo de las gentes en la calle, cuando te cruzas con ellos, cuando hables, compartes. Yo vine ya hace unos años, aquí unas cuantas veces he venido, y siempre ha sido un progreso a mejor, que se nota también en esta ocasión ante la expectativa de este 28, ¿no? También es cierto que la expectativa del 28 es una aquí y otra la que nos muestran, la que nos enseñan y la que nos transmiten fuera. Mi familia me está llamando constantemente por si estoy en algún problema por primera vez. Desde que he venido a Venezuela, creo que es la primera vez que mi familia está preocupada. Chema Sánchez es comunicador, Tertulias en Cuarentena, tenía un programa que tenía ese nombre dentro del YouTube, y durante la cuarentena lo veíamos con mucha frecuencia manteniendo la defensa, el activismo de esos temas centrales en el planeta. Palestina, el tema de Rusia, Ucrania, de todo eso vamos a hablar, pero me gustaría saber ese punto de vista que usted hoy nos hace referencia. ¿Qué está pasando en España? Porque sobre todo los medios españoles han tomado, y los principales titulares están mostrando una Venezuela que nosotros mismos los venezolanos nos asombramos de ver esos titulares. ¿Nos puede explicar un poco por qué razón, qué pasa en España? A ver, España, para lo que es Latinoamérica, incluso para las gentes de Latinoamérica, se ve hasta cierto punto, se veía hace ya años, como la madre patria del idioma castellano, del idioma español. Eso es algo que no les pasa inadvertido al imperio, ¿no? Y entonces ellos, cuando tienen que atacar comunicacionalmente a un país como Venezuela, la punta de lanza prestigiosa que viene de Europa, de más allá, es España. Entonces, los medios españoles, estás hablando de un país que está absolutamente sometido, como toda Europa, como se ha demostrado ahora. Hasta ahora parecía que solo los países pobres de Europa estaban sometidos al imperialismo y hacían absolutamente lo que el imperialismo quería. Pero ahora, con todo lo que ha ocurrido en Ucrania y demás, pues se está viendo como Europa entera se está inmolando, suicidando a las órdenes del imperio. ¿Qué ocurre cuando se viene a por Venezuela, a atacar a Venezuela? Que todos los medios españoles repiten absolutamente y rotundamente y sin cesar todas las mentiras que le transmiten los teletipos, supongo que desde Langley o desde Washington o desde algún sitio de estos, que les dicen exactamente lo que tienen que decir punto por punto. Y además lo hacen concatenadamente. Todos los medios en España, a nivel de comunicación internacional, repiten absolutamente los titulares. No ves unas diferencias en la política interna, en la comunicación interna, de las cuestiones domésticas, unos matices, como se hace siempre, pero coinciden plenamente en lo que el régimen de Venezuela, en los odiosos rusos y en la China comunista horrorosa que no podemos soportar. Todo esto lo puedes ver perfectamente, da igual el canal que sintonices, de medios de comunicación importantes pagados en España. Chema, sin embargo, muchos de esos medios de comunicación tienen corresponsales acá. Es decir, el corresponsal puede ver, igual que lo ha hecho usted, en las calles, la realidad de este país. ¿Y por qué los titulares son diferentes? Bueno, ya decíamos que la imprenta, la prensa, transmite y escribe lo que interesa al amo de la imprenta. En este caso, además, si un periodista dice lo contrario de lo que quieren esos intereses, sabe que está amenazado de expulsión, de quedarse sin trabajo, en un trabajo precario, en un mundo precario como es Europa ahora mismo. Eso supone una amenaza permanente para el trabajo de los periodistas que no son libres, a no ser que no tengan nada que perder. Y a veces, si no tienes nada que perder,
o estás asumiendo lo que tienes que perder, te pasaba lo que Julian Assange cuando quiso transmitir verdades sobre el imperio, ¿no? En todo ese rango de medios, el señor que viene aquí, además, puede venir predispuesto a no ver lo que tiene que ver. Y cuando hay cosas sujetas a interpretaciones, siempre va a haber una mota en el cristal que demuestra que ese cristal está sucio, porque sabe que si ve la mota y no ve el resto del cristal, va a ser bien aceptado por los amos, los dueños de esas comunicaciones. E insisto, está claro la encadenación de los estamentos político, económico y de comunicación del imperio o de los regímenes que quieren atacar a Venezuela. Si esto lo vemos bajo un prisma de estudios que no se estudian en las facultades de periodismo a Camilo Taufik, pero debería ser el libro principal, Camilo Taufik, Periodismo y lucha de clases. Un militante periodista tiene que ser militante de la verdad y militante de una verdad que puede molestar o estorbar a esos dueños del capital, a esos dueños de esos intereses, y sobre todo ser un militante que haga verdadera guerrilla comunicacional y en el momento que debe hacerla. Te puedo después mencionar algunos aspectos que... Será genial además conocer, y además la invitación para todos quienes están viendo esta entrevista para revisar esa literatura que parece bastante interesante. Gracias, Chema. Los veedores. Que el CNE haya traído a alguien como Chema Sánchez como veedor, ¿ayuda entonces a equilibrar, por lo menos en España, la fluidez o la manera como se fluye ese tipo de comunicación? Demuestra una confianza mayor de la que se pueda imaginar, ¿no? Alguien que pensara, por ejemplo, ya que has nombrado mi persona y otros muchos veedores internacionales que estoy viendo, pero concretamente yo no soy una persona fácil para un régimen que quiera mentir, porque no sería capaz de hacerlo. Por tanto, están exponiendo su trabajo electoral a alguien que no va a seguir fielmente a ningún gobierno que quiera que mienta por ellos. Entonces, ya en ese sentido, es loable que ellos inviten a según qué gente, qué personas, ¿no? Hay otros que sí que están dispuestos a mentir, entonces les interesaría venir, pero ya los convocan otro tipo de personajes dentro de este Estado, ¿no? Yo creo que el hecho de que yo venga, no solo yo, sino que vengan centenares y centenares y centenares de veedores internacionales a estas elecciones, que han sido calificadas como las mejores del mundo por el Instituto Carter, ya es un paso de demostración de que no nos hace falta vuestro beneplácito, y esos veedores que ya vienen condicionados a decir qué ven, y antes de venir ya dicen lo que van a ver, que no les hace falta, porque tienen montones de comunicadores, de personas que tenemos un código ético y una fidelidad en la veracidad de la comunicación para poder transmitir esta verdad que estamos viendo, que ya vimos. Por ejemplo, yo como veedor en el Esequibo, y tengo el honor de volver otra vez a estas elecciones quizás más fundamentales para el destino ya no de Venezuela, sino de todo Latinoamérica, porque hay que recordar que al final Venezuela sea la vanguardia en este momento de la resistencia ante el imperio, una resistencia anti-Milei, una resistencia ante el expolio, el capitalismo, el neoliberalismo o la ultraderecha que se está moviendo alrededor de todo el mundo incluso. Ahora, bien importante esto que usted señala, para que los televidentes en este momento puedan entender. ¿Hay algún tipo de condición que le pone el CNE luego de hacer una invitación? A usted le dicen, tiene que decir esto, no puede decir esto, puede hablar de esto, no puede. Hay unas normas básicas, que son normas por ley, que están establecidas al momento de la invitación. Pero más allá de eso. No, claro, son normas casi de protocolo en cualquier elección. Yo no puedo dedicarme a llegar a esas elecciones y decir que, bueno, es sondeado y por aquí están votando no sé qué, o hecho... No, hay cosas de perogrullo casi, de lógica, ¿no? Pero decirme a mí qué es lo que tengo que hacer, no, todo lo contrario, lo único que hacen es abrir toda la información y estar dispuestos a responder toda aquella que no nos dan. Y así fue cuando fui a lo del Esequibo, y así sé que va a ser ahora. De hecho, ya de anticipado, hay muchas cosas que no saben en el resto de países. Mira, hay un detalle que me sorprendió absolutamente, que yo no sabía hasta estas elecciones, y es cómo aquí la auditoría de las votaciones es
del 50%. Eso Para es, las mesas. sí, pero eso Pero 17 auditorías. Todo el sistema es auditable, desde el principito hasta el final. claro, auditable, pero es que eso en un momento dado te lo pueden decir en Europa. Y allí nunca van a auditar más del 2, 3%, 4%, con suerte. Y además no es todo el sistema auditable, te aseguro que no. Y entonces, de hecho, a veces hasta desestiman si hay alguna petición de auditoría porque hay una complejidad, ya está todo seleccionado, lo echan para atrás. Bueno, ya sabemos cómo fueron elegidos algunos presidentes de Estados Unidos también, por ejemplo, ¿no? Yo entonces, en ese sentido, para mí fue sorprendente porque es un esfuerzo ímprobo, terrible, increíble, y una demostración más de que se necesita darle esa legitimidad a este gobierno frente a toda la mediática, toda narrativa construida desde fuera. También es terrible, ¿no? Porque nos vemos un espejo que es virtual, que es espejo de comunicación externa que juega con una falsedad, pero mucha gente no se mira a sí mismo, sino mira un espejo, y el espejo lo construyen otros y no es la realidad. Bueno, hay una de las declaraciones que han hecho algunos analistas internos en Venezuela es que precisamente hay uno de los candidatos es puesto por Estados Unidos. Pero no vamos a entrar en ese tema por su condición como veedor. Preferiría más bien que hablemos de los temas que Chema trata regularmente dentro de sus programas de YouTube. Por ejemplo, lo que está pasando con Palestina. En este momento, hoy día, veíamos al primer ministro israelí Netanyahu llegando a Estados Unidos. Estados Unidos sigue mostrando apoyo a Netanyahu a pesar de que hoy estamos contabilizando casi 40.000 muertos y la mayoría son niños y mujeres en Palestina. ¿Qué pasa en Estados Unidos y qué pasa en el mundo que asesinan de esa manera a un pueblo y todos sentimos que aunque podemos gritar, pero sentimos que es poco lo que se hace para resolver eso? Sí, es más lo que nos dice lo que no hacen los gobiernos que lo que hacen. Cuidado con eso también. Yo ahí veo varias trampas. Primera, tú me preguntas y hablas de Netanyahu. Netanyahu es simplemente un nombre. Cualquier nombre que pongas en el ente, porque no es en realidad más que un ente sionista, va a seguir gobernando haciendo genocidio, como así se ha demostrado durante 75 años. El genocidio no nació el momento de la resistencia armada palestina, el ataque del 7 de octubre. El genocidio nace desde hace 75 años y más allá. Por tanto, yo creo que es una trampa que pensemos que en la persona que está al frente ahora, que es Netanyahu. El problema no es una cosa que se llama Israel, el problema es una forma de hacer y de mostrarse, que es el sionismo, que es una cara tal cual era el nazismo, con otras víctimas, pero creo que incluso peor, porque el nazismo a veces se ocultaba o se escondía y ellos hacen alarde. Están más impunes y más inmunes. Entonces, el problema es el sionismo. No caigamos en la trampa de Netanyahu, no caigamos en la trampa de Israel, conflicto con Palestina. Y luego, ¿qué es lo que está pasando? Me dices, ¿por qué no podemos hacer más? No es suficiente. No es suficiente porque hay toda una pléyade de un occidente colectivo que está absolutamente lacayizado, está absolutamente cipayo y a las órdenes de lo que diga el gobierno, el imperio yanqui sionista. Yo antes decía yanqui sionista europeo, pero ya vista la situación a la que está llegando Europa de obediencia y sumisión, casi no son parte del imperio, sino que son unos funcionarios más a las órdenes del imperio. En cambio sí que el sionismo está metido, ha penetrado, está bien arriba en el gobierno de este imperio, ¿no? Y por tanto lo que sucede es simplemente que la gente, los gobiernos que no están aquí, que no están obedeciendo al imperio contra Palestina, sufren castigo, y castigo severo, y entonces están callados absolutamente. Y luego los que podríamos hacer algo, gobiernos antiimperialistas, tienen ya problemas incluso para ellos mismos sobrevivir. Por tanto, yo no culparía en cualquier caso a que no hubiera una intervención, por ejemplo, yo que sé, de Venezuela allí diciendo voy a parar esto, porque les daría excusa al imperio. Incluso países que están allí diciendo hay que hacer algo más, están luchando. Beijing hace 2 días en China ha habido negociaciones con toda la resistencia palestina, pero esto no va a parar hasta que este imperio sea incapaz de defender
al colonialismo genocida de Israel, hasta que eso no pare. ¿Y cuál es el interés de ese imperio en borrar toda una población como Palestina? En realidad el interés llega más allá, ¿no? Ellos han aprobado una forma de tener allí una especie de amenaza permanente en todo Oriente Medio, una amenaza que además servía de puente para todos los otros colonialismos que tenían en África, todo ese poder que tenían sobre países en Asia, pero todo eso se le está acabando, se le está cerrando. Como decía Doğu Perinçek, un líder turco de los trabajadores, escribió hace un año y medio, está ahora mismo el centro civilizador del mundo, es Asia, y va a volar con las alas de África y de América Latina. Es una buena noticia que os traigo porque en realidad todos los analistas creemos que eso es lo que está sucediendo. El imperio está cayendo, Europa y toda la parte anglo que maneja ese imperio está cayendo. No se cae un imperio sin dejar de hacer daño, pero está cayendo y en cambio está naciendo, y es algo evidente, es obvio, lo estamos notando, todo un mundo diferente, multipolar, de respeto a soberanías, de respeto a independencias, que a pesar de que nos pilla un poco lejos ese centro civilizador, a vosotros aquí, que somos con esa África que practica el Ubuntu, que es que yo soy porque tú eres y nosotros somos, pues ese nosotros, en esa parte yo diría que nosotros en Venezuela, en estos países del eje antiimperialista que hay aquí todavía fuertes, sólidos, pero sufriendo tanto, como son Cuba, Nicaragua, Venezuela, van a lograr ser parte de ese inicio, de esa ala que faltaría volar de África, que ya se está liberando, el Sahel y toda aquella zona, y de una América Latina que va a salir adelante, va a lograr vencer y va a lograr ser esa parte que vuela. Como has visto, lo que no se nombra es Europa. Europa se ha inmolado para los próximos 30 años. Así, inmolado económicamente. Y, por supuesto, en relación social, política, está haciendo un desastre tremendo, que alguno diría, bueno, pero ¿cómo me suicido yo? Bueno, porque tú, los que tienes al frente, no son el pueblo que lo va a sufrir, en ese caso. Ahí en Europa no lo son. Europa tiene un papel muy importante dentro de la OTAN. Y ese imperio, al que usted le ha hecho bastante referencia, el imperio estadounidense, pues es el centro dentro de la OTAN. La OTAN está causando también un daño terrible al planeta y lo vemos en el tema de Ucrania. ¿Cuáles son las conclusiones a las que usted ha llegado en relación a ese conflicto? ¿En qué condiciones va a terminar? Sí, mira, en el momento en que empieza el conflicto en Ucrania, en febrero del 2022, febrero finales, en marzo, nosotros ya tomamos posición en el canal y el análisis era claro. Había advertido, además no era una cosa que aterrizábamos de repente, como qué ha pasado en Ucrania en el 2022. Nosotros llevábamos un seguimiento anterior de todo lo que estaba pasando en el Donbass desde el 2014. Sabíamos todo lo del golpe de Estado patrocinado por Europa y Estados Unidos allí. Sabíamos de unos papeles de la Rand Corporation que explicaban perfectamente lo que iba a ocurrir allí. Sabíamos de unos anuncios que hizo en vídeo el gobierno ruso para su población, que se hicieron en el 2015-2016, que os haré partícipe para que los veáis, en el que el gobierno ruso pone en un vídeo a su población que le pedía salvar a sus familias del Donbass y de Ucrania, porque Ucrania era Rusia no más de 40 años antes, entonces, o 30 años. Entonces, realmente era como, señores, tenemos que salvar a nuestros camaradas. Y entonces el gobierno de Putin decía, tirarnos adelante a esa confrontación así, frontalmente, sin intentar una negociación, las negociaciones de Minsk y otras, sin intentarlo de una manera adecuada, lo único que nos va a procurar es que nos van a bloquear, nos van a intentar poner todo tipo de trabas, va a venir la rusofobia. Todo eso lo explicaba en el 2016 el gobierno en un vídeo de difusión a su población. Sabía perfectamente a lo que se enfrentaba y estuvo durante todos esos años ayudando con negociaciones, ayudando a Donbass a sobrevivir. Tú te imaginarás que Donbass, si no hubiera tenido ese apoyo, hubiera caído en 2 días. Entonces, ¿quién es el agresor y quién es el agredido? Cuando entra Rusia en Ucrania, lo hace como una medida anticipada de autodefensa, porque ya estaba planificado y planteado, que después lo han reconocido los gobiernos bueno, la príncipe Merkel mismamente lo dijo. Nosotros, los acuerdos de Minsk eran realmente prepararnos para la guerra que ya íbamos a emprender. Lo que hizo el gobierno ruso fue una anticipación a ese momento.
Y lo hizo, como estamos ahora comprobando, con un cuidado extremo en la forma de hacer la guerra para hacer el mínimo daño posible a la población civil. Y si queremos ver otra cosa, solo tenemos que ver, ya no te digo lo de Netanyahu, genocidio completo, sino los bombardeos de Yugoslavia, de Irak, de Libia. Veamos cómo funciona la OTAN y veamos cómo funcionaba el gobierno ruso. China. Usted la mencionaba, ese país ha tenido un papel importante en estos últimos tiempos tratando de lograr con Palestina una solución. Pero China ha cambiado incluso la forma como su diplomacia se está manejando en el planeta. Hoy vemos una China diferente, fortalecida y como con más confianza. ¿Qué piensa usted? El gobierno China trabaja con planes a muy largo plazo, planes que va cumpliendo metódicamente, pero que exigen también en sus acuerdos diplomáticos, en sus relaciones políticas, hacia adentro y hacia afuera, un cuidado extremo, y lo han tenido siempre. Pero en situaciones, en contingencias como la de ahora, que son definitivas, en esa lucha contra un imperio que ya va por todas, que ya lanza todas sus amenazas para adelante, lo que ha ocurrido es que China ya ha sabido que tenía que unirse indefectiblemente como hermanos en el destino con Rusia. Entonces, Rusia y China, lo que pasa es que han visto de frente, en sus análisis, claro que la guerra era contra ellos dos. Bueno, se declaró en la OTAN en Madrid contra China, ya sabes, como el enemigo. Se declaró Rusia mucho antes también de la reunión de la OTAN en el 2023. En el 2022 la declaración también contra Rusia es evidente por la misma guerra que les montan o por aquellas advertencias que hacía en 2007 Rusia de estáis yendo a por nosotros, lo vemos, lo sabemos y debéis parar porque si no esto va a llevar a un mal destino, ¿no? Entonces lo que ha pasado con China es que ha pasado, en vez de una diplomacia que estábamos acostumbrados súper cuidadosa, a una diplomacia de advertencia plena, en la que ese puzzle, que además nos pasamos mucho tiempo diciendo Rusia y China como hermanos en destino, pero sabemos ahora que una Irán que pierda, imagínate, su soberanía, se convertiría en un verdadero monstruo, imagínate, imperial, en mitad de ellos, que los derrotaría igual. Por tanto, ahora es indefectible, no van a dejar caer ni China a Rusia, ni Rusia a China, ni ellos dos a Irán. En este momento es tan consolidada esa lucha por la supervivencia de esa zona que todo lo que están haciendo va encarrilado con una velocidad extrema a ese mundo multipolar consolidado en todos los planos, el social, el económico, en los BRICS, y digo el social. Solo un apunte rápido, porque igual me extiendo demasiado, pero un apunte rápido. Dos datos. Uno que no sabe mucha gente y que lo pueden comprobar, no me crean a mí. Vayan a los datos de por ejemplo, de cómo ha sido la pobreza, en los datos oficiales en Occidente, cómo ha sido la pobreza desde la llegada de Putin. Putin ha sacado a casi 45 millones de personas de la pobreza, en una población de 140, 150 millones, quiero recordar ahora. Bueno, en el caso de China, todo el mundo sabe, reconoce que ha quitado 800 millones de la pobreza. Pero entonces dicen, bueno, ha quitado 800 millones de la pobreza, vale, son 1.500 millones de personas, casi quitar a la mitad. Pero es que además su nivel de vida, su progreso de toda la población ha crecido mucho. Y por si acaso no quedaba claro, este año Xi Jinping ha dicho, todas las empresas que estén financiadas en parte o en todo por el Estado, no van a tener ejecutivos que cobren 500.000 euros, ni mucho menos. O sea, eso se va a cortar por los años. Todo lo que quiera seguir siendo parte, y eso en China es mucho decir, porque la mayoría de las grandes empresas están ahí, pues todas esas van a ser absolutamente respetuosas con empezar a recortar, no solo desde la base, sino la diferencia con los de arriba. Esto está ocurriendo delante de nuestros ojos y esto está tapado por un mundo de Occidente que quiere un mundo desigual en el que basa todo su poder. Chema, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Nada, encantado y hasta la victoria siempre. Un placer. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.